El tema que hoy vamos a tratar se le llama en relación al pecado. Bueno, realmente debería haber sido un puro tema, pecado y confesión, pero lo voy a tratar de hacer en dos temas separados. Por ejemplo, uno se va a titular el pecado y el otro va a ser la confesión. Para este tema del pecado he decidido tomar la cita bíblica del profeta Daniel. El profeta Daniel habla de esta manera: imploré al Señor, mi Dios, le hice esta confesión: Señor mío, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y obedeces tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Ese es el texto bíblico que he tomado para lo que es el tema de pecado. Pues de esta manera damos comienzo a lo que es el tema con esta cita bíblica. ¿Qué es el pecado? La pregunta sería esa: ¿qué es el pecado? El pecado, podemos decir, es una falta contra la razón, la verdad para con Dios y el prójimo, apego de bienes perversos. Esa es una definición que tenemos. Va en contra de la razón, va en contra de Dios y va en contra del prójimo, el pecado. También podemos decir que es un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Es una ofensa a Dios que lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. El pecado es un acto humano. Es un acto que participa la libertad humana, tanto en lo interno como en lo externo. Además, el pecado es un mal porque se opone a las leyes de Dios, a las leyes divinas, a las leyes eternas. Las leyes eternas son las primeras de todas. Las leyes eternas son la suprema regla moral. Las leyes eternas son el fundamento de todas las demás. Se puede decir que el pecado es cualquier acto humano opuesto a las normas morales, esto es, a la recta razón iluminada por la fe. Se trata de una posición negativa con respecto a Dios, un amor desordenado a uno mismo. El pecado es un alejamiento de Dios. San Agustín lo describe como el amor de sí que llega hasta el desprecio de Dios. El pecado, también podemos decir, es el único mal en sentido pleno. Lo podemos definir así, en un sentido pleno. Y los demás males, ¿qué pasa con los demás males? ¿Son pecados? Algunos males pueden ser el efecto del pecado. Por ejemplo, si cometemos el pecado, tomamos, se droga y empezamos a manejar, provocamos un accidente y mueren los demás, pues la enfermedad, podemos decir, en esta situación fue pues la consecuencia del pecado. Pero la pregunta sería, ¿los demás males son pecado? ¿Una enfermedad? En sí mismo
no aparta de Dios la enfermedad, aunque ciertamente son privaciones de los bienes, hay privaciones de los bienes. ¿Cómo podemos dividir el pecado? El pecado lo podemos dividir en pecados mortales y pecados veniales, y los podemos comparar. ¿Cómo podemos comparar eso? ¿Cómo podemos hacer la diferencia entre estos dos? Por ejemplo, el pecado mortal te pierde totalmente, te lleva a la muerte espiritual, y por lo tanto pierdes la gracia de Dios. Y el pecado venial es la enfermedad del alma, y pierde la gracia de Dios, no, pero hay que tener cuidado. El pecado venial poco a poco va dañando la gracia de Dios. ¿Qué se necesita para que haya un pecado mortal? La materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. ¿A qué se refiere materia grave? Pues tenemos los mandamientos, tenemos los mandatos que se nos han dado nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado el mismo Dios. Por ejemplo, nos dice: no mates, no matar, no cometer adulterio, no robar. Todo estos, a honrar a tu padre y a tu madre, son de materia grave si lo haces. Entonces, no es lo mismo, ¿qué será? Matar a una persona que cometer gula. La gravedad es diferente. Ese es el primer requisito, que haya materia grave, que sea mortal, que sea muy fuerte el pecado. Entonces, el pecado mortal, mediante el cual un hombre con libertad y conocimiento rechaza a Dios, sus leyes, la alianza de su amor, que es de el mismo Dios. Entonces, el otro pecado, es el pleno conocimiento. Surge del entendimiento, o sea, se conoce que la acción que se realiza es pecaminosa. Se conoce, pleno conocimiento. Y la otra, deliberado, consentimiento, que simplemente pues lo consientas, lo quieres y lo llevas a cabo, la acción que se lleva a cabo. Entonces, para que un pecado sea mortal, tiene que ser pleno conocimiento, deliberado consentimiento y la materia grave, la gravedad del pecado. Estos tres condiciones se deben de cumplir para que haya un pecado mortal: materia grave, pleno conocimiento, deliberado consentimiento. Cuando falla una de estas, deja de ser grave, pero pues no deja de ser pecado. A lo mejor puede pasar a ser un pecado venial, pero de todos modos poco a poco se va dañando la amistad con Dios. ¿Y cuáles son los efectos del pecado? Implica la pérdida de la caridad, la privación de la gracia santificante, es decir, la pérdida del estado de la gracia. El otro efecto es, si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo. El otro, mientras se permanece fuera del estado de la gracia, sin recuperarlo en la confesión sacramental, no se ha de recibir la comunión, porque se comete un sacrilegio. Al perder la unión vital con Cristo por el pecado mortal, se pierde también la unión con el cuerpo místico que es la Iglesia. No se deja de pertenecer a la Iglesia cuando se comete un pecado mortal, pero se está como miembro enfermo espiritualmente, sin salud en el alma, que produce mal a todo el cuerpo.
Cuando una persona comete pecado mortal, pues entonces, o pecado venial, poco a poco se está dañando el cuerpo místico de Cristo, que es la misma iglesia. Por el pecado mortal se pierden los méritos adquiridos, aunque podemos recuperar al recibir el sacramento de la penitencia. En este tiempo estamos en el año de San José, y en el año de San José hay indulgencia plenaria. Si no estamos confesados, si estamos en pecado mortal, no se puede recibir esta gracia de la indulgencia plenaria. Les puedo poner ese ejemplo. Por el pecado mortal se pierden los méritos adquiridos, aunque podrán recuperarse y recibirse el sacramento de la penitencia. Si estamos en pecado mortal, podemos decir no podemos ir por la indulgencia plenaria, pero si nos confesamos y se nos perdonan los pecados, entonces sí podemos ir por la indulgencia plenaria. El hombre queda sujeto a la esclavitud del demonio, disminuye el deseo natural de hacer el bien. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco pues va matando espiritualmente al hombre, lo va dañando completamente. Y entonces, ¿a qué se refiere el pecado venial? Es un pecado, primeramente es un pecado de menos gravedad, subsiste la caridad, pero la daña, la hiere. En el pecado mortal se acaba con la caridad gravemente, en el pecado venial la daña. No acaba completamente con ella, pero sí la daña. ¿Cuál es el efecto del pecado venial? El pecado venial debilita la caridad, produce efectos desordenados a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. Daña la alianza con Dios. Es humanamente irreparable con la gracia de Dios. No repone la gracia santificante, pero daña la gracia, no rompe la gracia santificante, pero daña la gracia santificante. Poco a poco los pecados veniales van dañando la amistad con Dios, van desgastándola hasta romper completamente con ella. No rompe la amistad con Dios, pero sí daña la amistad con Dios, la deteriora. Dios nos perdona los pecados veniales en la confesión y también fuera de este sacramento, cuando realizamos un acto de contrición y hacemos penitencias. El pecado venial, deliberado, aunque no aparta totalmente de Dios, es una falta que poco a poco va dañando esa amistad con Dios. ¿A qué se refiere el pecado original? El pecado original, nacemos con él, primeramente nacemos con él. Se le llama pecado original porque es el que hemos contraído por la desobediencia de Adán y Eva. El pecado original se cura con el bautismo, con el sacramento del bautismo. Aunque quedamos débiles, y si quedamos débiles, es fácil volver a cometer el pecado original. También existe el pecado personal. El pecado original se contrae, el pecado personal se comete. Entonces hay que tomar en cuenta que en nuestra vida hay diferentes clases de pecados, mortales, veniales, personales, original, sociales, de todo tipo de pecados podemos encontrar en nuestra existencia. Entonces, ¿a qué nos invita a nosotros en esta Cuaresma?
Pues reflexionar poco a poco, ¿para qué? Para ir detectando cuáles pecados son los que tenemos, cuáles pecados están deteriorando nuestra amistad con Dios, cuáles pecados mortales están haciendo que perdamos esa relación íntima con Dios y perdamos el cielo. Por ejemplo, los pecados capitales se denominan así porque son de los que más comete el hombre, que son la soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. Estos pecados están a la orden del día en la vida de las personas. Por eso es bien importante que nosotros, a la luz de Cristo, a la luz de los evangelios, podamos reconocer cada uno de los pecados a través de la oración. Si no hay oración en nuestra vida personal, si no hay la Eucaristía, entonces eso va a ser el primer impedimento para que el hombre pueda reconocer los pecados. Y es bien importante que nosotros sepamos reconocer cada uno de los pecados que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no se reconocen los pecados, poco a poco, en el caso de los veniales, nos van deteriorando esa amistad íntima con Dios. Y si hay pecados mortales, pues hemos roto completamente con Dios. Entonces es importante la oración. ¿Para qué? Para que nosotros podamos distinguir cada uno de estos pecados y confesarlos. Es curioso cómo uno escucha a la gente que dice, y siempre lo voy a repetir, no me confieso. ¿Para qué? No he robado ni he matado. Para bastante gente solamente se reduce ese el pecado. ¿Qué quiere decir? Pues que es una persona que lleva una vida espiritual completamente vacía, que no hace oración, no participa de la Eucaristía, no nada, cero oración en la vida personal. Entonces, lógicamente, que si no hay oración va a ser muy difícil que estas personas reconozcan el pecado. Y más en este tiempo de Cuaresma, nosotros se nos invita que con la oración y el ayuno nosotros podamos reconocer, o es más fácil reconocer, los diferentes pecados que allí andan, pero que no hemos podido reconocer. Y acudir al sacramento de la reconciliación. ¿Para qué? Para que restaure la amistad con Dios, la amistad que ya se había perdido por el pecado mortal. En el caso del pecado venial, para que se restaure la relación que estaba deteriorada con Dios. Entonces, sí es importante que nosotros analicemos en nuestra vida personal qué tipo de pecado hay allí, qué tipo de pecados están haciendo caos en mi vida y yo no lo sé, porque no hago oración. Entonces, es importante saber reconocernos. ¿Para qué? Para acudir ante Dios y pedirle perdón por todos esos pecados que se han cometido en la vida. Pues bueno, así de esta manera termino esta primera parte del tema en relación al pecado y confesión. Que Dios los cuide y Dios los bendiga siempre.